Servicios informativos con Jesús Alonso, David de la Torre y Araceli Zarzalejos. En la sección de personas ilustres de Morata, hoy hablaremos del doctor Jesús María Sánchez Pérez, doctor en medicina, inventor y autor de varios libros. Nació en Morata en 1908. Para hablarnos de su historia, tenemos al otro lado de la línea telefónica a David Loriente. Durante la anterior legislatura formó parte del equipo de gobierno municipal como primer teniente de alcalde y concejal de Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Morata de Tajuña. Buenos días, David. Gracias por acompañarnos hoy en Informativos. Hola, buenos días, Araceli, y buenos días a todos los oyentes. Muy bien, pues mira, ¿qué tal? Es un honor poner en valor la vida de personas ilustres de Morata, pero vaya por delante nuestro sentir por este largo tiempo de pandemia que atravesamos por causa del COVID. Tú, más si cabe, por el contacto tan directo que siempre has tenido con los vecinos de Morata, por tu cargo municipal. Pues sí, la verdad es que estamos en unos momentos que yo no sé si nadie nos imaginábamos el poder vivirlos, ¿no? Y que al final pues se van desarrollando de una manera que bueno, que parece que no vemos el fin, ¿no? Que es lo peor de todo esto. Ojalá pues en unos meses esta situación de pandemia se pueda solucionar, y que es muy trágico, la verdad, que la cantidad de fallecidos en toda España y en todo el mundo, y esperemos que esto se pueda controlar de la mejor manera y solucionar pues lo antes posible, desde luego. Pues sí, yo creo que esto algún día acabará, desde luego. Pues hoy, David, toca hablar del doctor Jesús María Sánchez Pérez. Y bueno, pues nada, es cierto que hubo muchas personas que nacieron o vivieron en Morata, pero en algunos casos, curiosamente, son menos conocidos que otros, como por ejemplo a los que se les ha dedicado una calle en su honor. Pero al doctor Jesús María Sánchez Pérez, ¿qué podemos decir de él? Cuéntanos. Bueno, podemos decir muchas cosas, porque yo creo que sí que efectivamente, bueno, pues son personas que han tenido que han destacado desde luego en su vida mucho por diversas circunstancias, a lo mejor, y en este caso al haber llevado gran parte de su vida fuera de España, pues no son tan conocidos, aunque sí desde luego que tuvieron su momento de reconocimiento aquí en Morata. Y bueno, pues como bien se sabe, pues tenemos una calle, la calle del doctor Jesús Sánchez Pérez, que está situada además en un lugar bastante estratégico, voy a decir, porque está junto al instituto de secundaria. Uh-huh. Y se le hizo un homenaje en el año 1984, se le nombró hijo predilecto por toda la labor que había desempeñado y que ahora, bueno, pues desempeñaremos un poquito. Y bueno, y yo creo que desde luego pues fue muy merecedor de todos esos homenajes que tuvo. Uh-huh. Desde luego que tuvo que ser una eminencia, ¿no? Porque inventó algo también. ¿Qué fue lo que inventó? Bueno, pues también, ¿no? Pues sí, pues a ver, él desde luego, mira, además ahora curiosamente ayer se cumplían 26 años de su fallecimiento. Él murió un 30 de octubre del año 1994, curiosamente. Así que, pero bueno, efectivamente, el principal legado que ha dejado, que yo creo que es a la humanidad, porque es así, él en sus memorias dice que es un legado pues de talla mundial, y desde luego acabó siendo reconocido pues por digamos esa contribución que tuvo a la angiografía seriada en 3 dimensiones. Ahora vamos a ver un poquito lo que es. Fue reconocida por radiólogos de todo el mundo. Él lo que inventa es lo que él se llama un seriógrafo. Este seriógrafo, que tiene que ver con las radiografías, pues lo que hacía era sacar radiografías
en serie, en este caso de lo que es el primero empezó a estudiar, que es en el cerebro. Una angiografía, para que todo el mundo lo entienda, es ver las estructuras que pueden ser cerebrales o de otra parte del cuerpo. En este caso él empezó sus estudios con esas angiografías cerebrales. Lo que veía era pues la circulación sanguínea, cómo era esa circulación sanguínea, esas estructuras cerebrales, y lo que servía era para establecer diagnósticos pues de un tumor, de una malformación o de cualquier otra cosa que no estuviera, ¿no? Eso sirvió para esas diagnosis pues en el cerebro principalmente, aunque luego sus aplicaciones se desarrollarían en todos esos ámbitos. Pues él inventa este seriógrafo en sus estudios, y como digo, que luego desarrollaría y que ha quedado ya, evidentemente, y supongo yo también, porque ya son cuestiones técnicas que a mí me sobrepasan, pues que ha desarrollado pues en otras técnicas. De hecho, él lo que incluso llega a hacer es desarrollarlo hasta en 3 dimensiones. Es decir, él ya podía sacar estas series de radiografías en 3D en los años 60, o sea que estamos hablando ahora estamos hablando de muchas cosas en 3D que nos suena. Bueno, pues él ya en los años 60, su invento ya sacaba este tipo de radiografías en 3D, o sea, la repercusión pues era, como él mismo decía, es un invento pues de talla mundial. Sí, pues tuvo además una implicación bastante importante por este invento. ¿Qué fue lo que hizo a favor del pueblo de Morata? ¿Qué podemos decir? Bueno, a ver, él llevó su carrera, como digo, su carrera profesional la llevó fuera de España. Él nace en Morata un 30 de junio de 1908, en la plazuela de Don Gregorio, número 5. En la plazuela de Don Gregorio, entonces, lo que era la plazuela de Don Gregorio, hoy ya no existe como tal ese nombre, pero sí que es un lugar muy céntrico y muy conocido por los morateños, que es en la Avenida de la Constitución, digamos el tramo donde está la parada del autobús, al lado, enfrente justo de la Casa Macron, entre la Plaza de la Cultura y la Avenida de la Constitución, en donde está la parada de autobús. Pues eso era entonces, en aquella época, la plazuela de Don Gregorio. Sí. Él, desde luego, lleva a Morata muy en el corazón. Como digo, él tenía aquí su familia, sobre todo materna, su abuelo Manuel, al que quería mucho, que era agricultor, tenía una gran casa de labor aquí en Morata, y además, aunque no pasa todo el tiempo porque vive en Madrid, su padre, que también, bueno, como dicen aquel, de casta le viene al galgo, es catedrático de instituto y es doctor en ciencias. José Augusto es una persona, bueno, pues muy preparada, como podemos ver. Él vive en Madrid y los veranos los pasa en Morata, y las fiestas, pues de Navidad o de Semana Santa, es cuando viene. Pero ese germen de su pueblo, como él dice, que se enorgullece de ello, para nada pues rechaza el nombre de Morata, sino que él siempre, su pueblo natal y su pueblo, además le ayuda a conformar su propio carácter. De hecho, tiene una anécdota que él cuenta en uno de sus libros, que le ayuda a salvar codazos y a salvar digamos zancadillas que le van a poner en la vida, precisamente pues a cuenta de su trabajo como médico y de su invento. Le van a poner muchas trabas, él lo dice así, y aquí tiene una anécdota pues muy deliciosa que le ocurre con 9 años, que él va a comprar unos dulces pues a la botica, a la farmacia de Pompilio Pérez Tubizarreta, que estaba en la Plaza del Espinardo. Además hay una fotografía del año 17, me parece 18, que se conserva muy bien cómo era la farmacia que había justo en la esquina con la calle Dos Hermanas. Y él va allí a comprar unos dulces y le dice al boticario, a Pompilio, dice: quiero 10 céntimos de leche de burra. Y el boticario, pues bueno, pues le toma un poco el pelo y le dice: ¿pero de burra blanca o de burra negra? Y él no se descompone, se queda así un poco y le dice: bueno, pues he cambiado de parecer, ahora quiero 10 céntimos de polvo de cuerno de boticario. Y sale corriendo
Y sale corriendo, claro, pues el boticario se enfadó, fue a su abuelo, le dijo, mira lo que me ha dicho tu nieto. Y el abuelo le dice, pero es que le has provocado, y es que te ha contestado, en fin, que no se arrugaban. Un niño con 9 años no se arrugaba, y él decía que si te sacaban de tu ruta había que volver a tu ruta, que nadie tenía que sacarte de tu empeño. Y él era una persona con las ideas muy claras, y que todo lo que empezaba lo acababa, y como digo, eso se va a ver en su vida. Y él, como digo, siempre lleva a su pueblo en el corazón. Recuerda mucho de su etapa, cuando bueno, pues con su abuelo, se acuerda de cuando iba a escamujar con él los olivares, cuando iba pues a ciertas cosas, y esa etapa además de niño, que luego en el instituto pues incluso él lleva su Honda. En aquella época los niños llevaban su Honda de cáñamo pues para pedrear gatos, hablando así de claro. Y él, pues cuando llega ya a Madrid, pues es una cosa que ¿y eso qué es? Y esto no sé qué, en fin, que es algo que incluso ese, bueno, pues el haber pasado la infancia, o parte de su infancia en Morata, pues le ha servido de mucho. Luego él enseguida, cuando ya estudia medicina, en el año ya 32 concluye los estudios de medicina. En el año 33 ya se va a Montreal, se va a estudiar anatomía patológica del cerebro, con un eminente pues profesor, Wilder Penfield, y allí empieza con esto de las angiografías, a hacer radiografías a los animales, a estudiar el cerebro. Es curioso, y pasados 100 años se fue con una beca, de hecho de aquí de España, pero es curioso como pasados 100 años, por desgracia, la investigación, es decir, tenemos gente capacitada para investigar, pero las investigaciones, muchas de ellas, se tienen que ir fuera. En aquella época, para investigar, se tenían que ir fuera. Pasados 100 años estamos un poco así, que realmente muchas veces la gente más preparada se va o se tiene que ir, y eso es un poco triste. Luego tiene que vuelve aquí a España por un problema que tiene grave en la vista, precisamente provocado por sus estudios y por el uso del microscopio. Y luego, cuando se recupera, vuelve a irse otra vez a Portugal. Se va a estudiar con una persona que fue premio Nobel, por aquí lo tengo apuntado, Egaz Moniz, también a estudiar las angiografías cerebrales. Y anda viniendo, como digo, anda estudiando, haciendo estos estudios. Vuelve a España en el año 36 ya a hacer su tesis doctoral. Y conforme termina, que es prácticamente en el verano del 36, ya en una época muy convulsa en España, se va a La Habana a trabajar ya directamente, ¿no? Que luego, por cierto, tiene que venir al año siguiente, vuelve otra vez a España con su familia, y se enrola en el ejército, en este caso en el ejército de Franco. Se enrola en el ejército sublevado, y está pues en San Sebastián y en Vitoria hasta el final de la guerra. Pero enseguida, no hace nada más que terminar la guerra, se marcha otra vez a Nueva York, a intentar pues abrirse un hueco en la medicina. Se lo ponen muy difícil, le ponen muchas zancadillas, le van a poner muchas zancadillas a lo largo de su vida. No le dejan estar en Estados Unidos, no le dejan prácticamente por problemas de inmigración, no puede ejercer. Se va a México, a Ciudad Juárez, allí empieza a ejercer, y ahí ya empieza a trabajar con el desarrollo de su invento, que va muchas veces a Estados Unidos, a Los Ángeles, a ir desarrollándolo y perfeccionándolo, ¿no? Y luego ya a él en su vida es clave el año 49, el año que tras mucho esfuerzo con este invento, el seriógrafo, pues se lo expone a los médicos en Estados Unidos, en el Hospital Naval de Bethesda, en Washington,
y el resultado pues crea una gran expectación. Además, incluso con medios de comunicación se hacen eco de la noticia de que la Marina de Estados Unidos acepta el seriógrafo de Sánchez Pérez y lo empiezan a aplicar en sus pruebas diagnósticas. Y a partir de ahí, pues en el año 50 regresa a España también, asiste a congresos, a demostraciones aquí también en Madrid, y por supuesto siempre pasa por Morata, siempre hace sus visitas a su familia y a Morata. Vaya historia, ¿no? Vaya historia, qué lujo, ¿no? Tener estas personas tan destacadas, haber tenido, y bueno, pues que han dejado su historia ahí, y es curiosísimo. Sí. ¿Y ahora mismo tiene algún descendiente en Morata? Pues que yo sepa sí. Lo que pasa es que tampoco puedo, la verdad es que no los conozco personalmente. A ver, él se casó en México. Él acabó casándose allí con María Margüengoitia. Se casa allí en la Ciudad de México y se establece, como digo, allí. Y no tiene descendencia, él no tiene hijos. Lo que sí tiene es una hermana que vive también en México y tiene, que yo sepa, 2 sobrinos. Y ya los sobrinos, creo que uno sí que ha estado en Morata o vive en Morata. Eso sí que lo sé, pero ya no sé mucho más al respecto. Pues bueno, yo me quedo asombrada, no sabía que tenía esta historia. Tú desde luego te has documentado, para sacar toda esta historia. Bueno, conocía algo de él, conocía pues alguna cosilla, pero sí que la verdad que me gusta documentarme sobre las cosas y he tenido la suerte de que me encontrar un libro. Él también pues ha publicado varios libros de medicina, o en cuanto a las angiografías cerebrales y todos sus trabajos. Ha publicado varios libros, y luego publicó una biografía que se llama Camino del Alba, que la he podido encontrar. Y la verdad que es un libro que en algunas cosas pues es bastante delicioso sobre toda su vida, ¿no? Y sobre todo pues cuenta pues eso, es el cariño que le tiene hacia Morata, y sobre todo toda su vida, que como digo pues le hicieron bastante la vida imposible. Por ejemplo, pues contaba que en Estados Unidos no pudo llegar a establecerse. Es decir, una persona que había demostrado sobradamente su capacidad, pues resulta que él intenta pasar varios exámenes para poder acceder ahí, para que le den la licencia para poder ejercer allí la medicina, y no lo pudo conseguir. Él habla de codazos, él habla de muchos esguinces, como dice él, que había que sortear. Con el tema del seriógrafo, pues también tuvo que sortear muchas vicisitudes. En España lo trajo, en España en el año 57 también, me parece que fue. También viene, hace varias presentaciones pues en el hospital entonces de la Concepción y el Hospital General de Madrid. Siempre hay problemas con la importación de la patente. La empresa que él crea con otros socios para sacar, digamos, adelante el seriógrafo, la fabricación del seriógrafo, pues también le juegan unas malas pasadas y le fuerzan a salirse de la sociedad, que solo se queda con la patente. En fin, se encuentra él habla de ciertas envidias, de celos. En Estados Unidos ejerce como interno varios años en varios hospitales, pero ya le digo pero tiene que estar como interno, o sea, residente, no puede ejercer como eso, total, que una vida es complicada. Aquí en España le cuesta traer el seriógrafo. Tiene que ser hasta el año 59, en el que se instala en el hospital de la base aérea de Torrejón, precisamente aprovechando, como los norteamericanos sí que tenían ya ese permiso y esa autorización del aparato, pues lo puedes dejar en la base aérea. En Europa también le cuesta por temas de medidas. Él lo intenta, hace viajes por Europa y intenta distribuir pues en Múnich, por ejemplo, y también siempre hay muchos problemas para poder hacerlo, que es lo que se encontró. Claro, así que, pero bueno, que siempre se encontraba zancadillas por donde iba. Pues qué mal, vamos, es que a veces creo que eso es lo que ocurre en cualquier época. Muy bien, pues
Pues nada, luego como anécdota también, porque él ya en la segunda parte de su vida, una vez que ya desarrolla también, se dedica sobre todo a desarrollar el seriógrafo, que al final lo convierte ya no es un seriógrafo, digamos, al uso, sino que al final él pues lo llama unidad estereoradiográfica, que ya la aplicación inicial era para el cerebro, pero al final el aparato lo que lo hace es para que se pueda usar prácticamente en todo. Se usa en neurocirugía, en cardiología, en neurología, para el sistema vascular, es decir, que ya lo usa para todo. De hecho, yo sé, porque he mirado un poquito, que los seriógrafos que hay sirven incluso para mirar también pues temas del aparato digestivo, y tienen una aplicación muy buena, que es que no hace falta, ahora mismo hablo ya no lo que inventó él, sino los desarrollos posteriores que ha habido, es que con esos aparatos no hace falta ni siquiera de llevar al enfermo a una sala de rayos X, sino que simplemente desde la propia cama, con estos aparatos, le pueden hacer las pruebas que sean necesarias, con lo cual tiene también, creo que, mejoras para los propios enfermos, desde luego, y para los diagnósticos, etcétera. O sea que este invento se está utilizando hoy día, cuando por entonces no tenía ninguna importancia. Yo creo que sí, yo creo que ahora mismo si uno busca ese seriógrafo tiene, ya me imagino que pasados 40 años, pues 50 años casi, pues muy mejorados y muy desarrollados, pero bueno, yo creo que al final la ciencia, que es una pirámide invertida en la cual el conocimiento se va sumando, ¿no? Y la aportación, en este caso, del doctor Sánchez Pérez, pues su invento está ahí, pero siempre llega alguien que lo va mejorando, y van mejorando cosas y van aplicando, igual que cuando se inventaron los rayos X, pues tenían unas aplicaciones, llegó el doctor Sánchez Pérez, mejoró, y para determinadas aplicaciones ese invento de los rayos X, y siempre hay alguien que llega y ahora van mejorando, ¿no? Van mejorando y se va sumando esa pirámide invertida al final del conocimiento, que al final queda, pues como él mismo dice, que es para la humanidad, ¿no? Para el bien de la humanidad. Pues sí, qué interesante historia, de verdad. Qué bonito. Me alegro que nos hayas contado esto, porque posiblemente muchas de las personas no lo conocerán, me supongo, porque porque falleció en 1994, dices, ¿no? O sea que nació en 1908 cuando nace, y falleció en 1994. Ya, por lo menos tuvo una reconocida, ahí en Morata, que le hicieron un homenaje, ¿no? Al menos lo reconocieron, y bueno, pues igual que él no se olvidaba de su pueblo, tampoco se olvidaron de él. Eso es muy 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 importante. Pues nada, David, yo creo que nos ha quedado claro la historia tan bonita de este hombre, pero yo ahora, antes de despedirnos, primero darte las gracias por habernos documentado de toda la historia de este doctor. Pero yo, antes de despedirnos, quisiera felicitarte a ti por lo más destacado como concejal de Turismo y Cultura que has hecho por la sociedad morateña. Incluso, también fuiste vicepresidente, ¿no? O como de Morata. El primer teniente de alcalde, sí. Jesús, es que claro, no se Jesús, escucha... buenos días. Buenos días. Claro, es que no se ha escuchado, creo, la introducción, David. Ha sido de verdad. Mira, los morateños tenemos fama de orgullosos, ¿no? Bueno, pues ahora somos un poco más orgullosos de los transportados. Ajá, pues me alegro de haber destapado un poquito, porque yo creo que es algo que conviene de vez en cuando ir recordando, porque aunque hay personas que, como bien habéis dicho, que en su momento pues tuvieron ese reconocimiento, y ya como digo, no solo a nivel local, sino a nivel mundial, su reconocimiento, aunque con esos, como ellos mismos, esos celos y esas envidias que se suscitan, porque hay esos codazos, pero también acabó siendo reconocida, como digo, por muchos médicos del mundo esa aportación, en Morata también, pero conviene de vez en cuando saber, porque hay muchas veces, es verdad, que nos pasa que a lo mejor la calle de no sé quién, la calle de no sé cuánto, bueno, pues el doctor Sánchez Pérez pues es una persona que tiene un hueco, desde luego, en la historia de la medicina, y desde luego pues ese hueco tenemos el orgullo, efectivamente, pues de que haya nacido aquí en Madrid, y que además ha llevado ese nombre de Morata, como digo, porque se le ve en sus memorias, lo llevaba pues con orgullo y
no escondía, ni mucho menos, sino todo lo contrario, que era de Morata de Tajuña. Claro, pues muy bien. David, yo quiero seguir contigo porque, como te digo, quisiera felicitarte porque en su día has destacado también como concejal de Turismo Cultura, y de todos he sabido, además, que has participado activamente en iniciativas y actos culturales, entre otras cosas, y fuiste también creador, creo, eso ya me lo tienes que confirmar, de la página morataturismo.es. Sí, bueno, en primer lugar, pues agradecerte esa felicitación. La verdad es que normalmente al político le suelen llover solo los palos, normalmente lo que se puede hacer o se pueda dejar de hacer bien o tal, siempre pasa a un segundo plano, ¿no? Porque casi se da por hecho que hay que hacerlo bien, y bueno, pues se agradece cuando alguien, bueno, pues te felicita. Yo lo que sí, en mis 4 años en la política, pues intenté trabajar por los morateños lo máximo que pude. Me hubiera gustado, francamente, hacer muchas cosas más. Lo que pasa es que al final pues llegas hasta donde buenamente puedes. Uh-huh. Y bueno, pues intenté, pues eso, como tú dices, lo de la página de turismo, sí, efectivamente, la página de turismo pues la desarrollamos en la pasada legislatura, como otras cosas también, como una app también turística, una aplicación para descargarse en el móvil, también la desarrollamos. Uh-huh. y bueno, pues intentamos en todo lo que pudimos sacar adelante cosas en el tema de turismo, pues poner en valor la Vía al Verde, pues desarrollando, señalizando pues muchos elementos históricos que hay en Morata, o bien de la guerra civil, o bien del pasado industrial del pueblo, o de otras cosas. Claro. Señalizamos también una ruta turística o de senderismo por la Vega. En fin, yo me acuerdo de muchas cosas, y sí que estoy orgulloso de mi aportación, lo más o menos. También en la Casa de la Cultura tuvimos que hacer una fuerte inversión, hicimos una fuerte inversión con el tema, que también estoy bastante orgulloso de la biblioteca. Uh-huh. Ahí pues más de 50.000 euros invertimos entre la mampara de separación de los dos espacios para intentar mejorar el confort. Tuvimos que cambiar máquinas de aire acondicionado, la modernización de la colección, del control de la colección, el pequeño buzón de devolución en la Casa de la Cultura. Sí. En fin, digo que sé muchas cosas que tampoco quiero estar aburriendo ahora, pero bueno, que sí, que uno por lo menos... Sí, pues sí, has sido una persona destacada, como, bueno, que dejarás tu parte de historia también escrita, porque así es, tú ya has formado parte de la historia moderna. Entonces, el cesar de tu cargo, supongo que habrá sido por alguna incompatibilidad o por falta de tiempo, pero enhorabuena de todas formas por tu decisión, porque la política a veces tiene mucho de ingrato, y en Morata me consta que has trabajado mucho, como decimos y como sabemos, en la promoción y difusión de todas las concejalías, o sea, desde las concejalías, mejor dicho, desde donde tú estabas, de la que eras responsable. Así es que, bueno, pues aunque ya no estés ahí, ya has formado parte, si quieres o no, de la historia de Morata. ¿No? Sí, bueno, hay que dar, como digo yo, los plenos y las actas ahí por lo menos. Sí, hombre, yo espero que, pues eso, la verdad es que me siento, sí, porque tengo que decirlo, que hay mucha gente que ni siquiera era de vamos a decir, a lo mejor de tus votantes, entre comillas, o de tu gente, pero sí que hay gente que me lo han reconocido y me han agradecido el trabajo y la implicación. La verdad es que ciertamente tienes razón. A ver, yo pues tengo mi trabajo, y la verdad es que se me hizo la verdad que muy cuesta arriba. Se me hizo muy cuesta arriba porque en las concejalías que llevábamos, pues a lo mejor no eran las concejalías más clave del Ayuntamiento, Cultura y Turismo, quizá no son las más como otras concejalías que tienen un peso muy específico, Hacienda o Urbanismo o tal, pero eran concejalías de muchísimo trabajo, y la verdad es que, pues bueno, yo tenía que compaginarlo con mi trabajo, y la verdad es que yo creo que era inviable, lo digo sinceramente, yo veía que era inviable. Entonces, pues al final repercute mucho en tu vida personal, llega a repercutir incluso hasta en tu salud. Claro. Es así. Hay que saber cortar a tiempo. Uh-huh.
Y bueno, y luego pues en cuanto a la Morata, pues también influye en los que te rodean, también influye. Desgraciadamente, pues esto tiene mucho de ingrato, efectivamente, tiene mucho de ingrato, y a veces pues la política, que es muy necesaria, porque es muy necesaria, y es necesario que haya personas que sacrifiquen su vida, porque es así, al final sacrificas tu vida por trabajar por tus vecinos, pero hay veces que eso no se entiende y no está valorado, tanto económicamente como hablo en el tema, pues bueno, pues de lo que es estar en un cargo público, que está sujeto, y es normal que está sujeto pues a la crítica, a la posición pública. A no todo el mundo le gusta lo que hace, no todo el mundo va a estar de acuerdo, y es difícil, y realmente, pues como digo, hay veces que no está valorado, y es difícil poder, muchas veces, cada vez hay más exigencia a nivel de todo, es normal, de los vecinos, porque exigen. Es que la política es así, de todas formas. Y es dura, es muy duro, claro. Es así. Bueno, pues esto lo consideramos como un mensaje que has dado a la sociedad morateña. Así es que muchísimas gracias de nuevo, David Oriente. Gracias por habernos facilitado esta interesante información y de haberte tenido aquí, que estamos encantados. Pues muchísimas gracias a vosotros, además, por acordaros de mí, para esto, y bueno, que muchas gracias por tus palabras, y nada más, que aquí estoy para lo que necesitéis. Muy bien, un abrazo. Gracias. Un abrazo a todos. Hasta luego. Adiós.